El nombre de Francis Drake se identifica mejor con la derrota de la Armada Invencible contra los ingleses, con la circunnavegación y con las historias de incursiones heroicas contra los españoles en el Caribe. Sin embargo, como con muchos héroes, la historia es más compleja. Francis Drake nació en una modesta familia de granjeros en Devon. Quizá también se hubiese convertido en granjero, si no hubiera sido porque su padre, que era predicador, se vio forzado a dejar su hogar junto con su familia para refugiarse en Kent. Vivieron durante algunos años en un viejo barco amarrado en el río Medwin, que sin duda alimentó la imaginación del joven Francis. Fue aprendiz en un barco de cabotaje pequeño que comerciaba entre Inglaterra y Holanda. Su primo lejano, John Hopkins, le aseguró un puesto como sobrecargo en un viaje de comercio de esclavos y pronto alcanzó el rango de capitán. España y Portugal controlaban las rutas marítimas del sur, forzando a las otras naciones a buscar una ruta alternativa para alcanzar el Pacífico y las riquezas legendarias de China y el sureste asiático. Surgieron dos posibilidades: el pasaje noreste, que atravesaba las costas del norte de Rusia, y el pasaje del noroeste, que pasaba por las costas del norte de Norteamérica. El mismo Drake intentó inútilmente localizar el pasaje del noroeste desde el Pacífico en 1578. Al completar su misión de atacar los puertos españoles en las costas occidentales de Sudamérica, se dirigió al norte con el fin de encontrar un camino a casa, pero se vio forzado al regresar por el Pacífico y así navegó a casa, dándole la vuelta al mundo, aunque jamás fue en su intención original. Varios navegantes en siglos posteriores intentaron localizar el estrecho entre Alaska y Rusia, pero ninguno pudo atravesarlo desde el noroeste. El explorador noruego Roald Amundsen es reconocido en general como la primera persona que navegó alrededor del norte de Canadá y por el estrecho de Bering en 1906, después de una expedición de 3 años. Mientras que en el siglo XVI, pocos europeos sospechaban de la existencia de Norteamérica, de Sudamérica, abundaban leyendas acerca de un enorme continente en el sur, que muchos suponían era el legendario continente perdido de la Atlántida. Se hicieron varios intentos de descubrimiento, incluso el de Drake en el viaje de regreso de su circunnavegación. Los exploradores esperaban encontrar una tierra avistada y altamente civilizada, donde pudieran comerciar, pero no fue así. Al mismo tiempo, los comerciantes aventureros también buscaban forjar vínculos comerciales con el sureste asiático, en particular con las Islas de las Especias, con China y con Japón. El primer inglés en pisar Japón fue Will Adams. Nacido en Willingham, en Kent, se hizo marino en el río Medwin, como Drake antes que él. Para finales del siglo XVI, la época dorada de España estaba llegando a su término. La mayoría de los descubrimientos posteriores fueron hechos por expediciones inglesas, francesas y holandesas. Francis Drake solo era el segundo comandante y el primer inglés en circunnavegar con éxito el mundo. Sin embargo, la principal razón del viaje épico de Drake no radica en descubrimientos, sino en el comercio y el saqueo, motivados por la codicia. Por aquel entonces, España era la nación más poderosa de Europa y custodiaba con celo las rutas marítimas a sus lucrativas colonias.
Isabel I comisionó a Drake para navegar en el Atlántico Sur por el Estrecho de Magallanes y atacar los barcos del Tesoro español y las colonias desprotegidas en la costa oeste de Sudamérica. Después continuó por el Pacífico y llegó a las Islas de las Especias de las Indias Orientales. Drake regresó a casa convertido en un hombre rico. Su exitosa circunnavegación fue más que un impulso a su reputación, aunque en general se le reconoce como la segunda persona en navegar alrededor del mundo. Después de Magallanes, Drake merece más mérito por su proeza del que usualmente se le da. Magallanes sí, fue el primer europeo en cruzar el Pacífico, pero jamás completó la circunnavegación en persona. Esto a pesar de que 10 miembros de su expedición regresaron a España en su barco. Ahora, parece probable que la intención original de Magallanes era navegar simplemente las Indias Orientales por vía Pacífico, y que solo se hizo necesario regresar a casa dándole la vuelta al mundo para escapar del ataque de los portugueses. Magallanes fue asesinado en las Filipinas después de casi completar la mitad del viaje, lo que significa que Drake fue el primer comandante en completar la circunnavegación. La idea de establecer nuevas colonias alrededor del mundo llegó lentamente a los isabelinos. La motivación original para explorar nuevos países surgió primero del comercio y la necesidad de establecer nuevos mercados, y más tarde de la codicia. Incluso los españoles, que de hecho invadieron partes de Centroamérica y de Sudamérica, en un inicio pensaron poco en la colonización. Lo que ansiaban era el oro. Inglaterra, Holanda y Francia lo seguirían, y pronto saquearían con facilidad los barcos españoles que regresaban a casa con parte del botín. Esto fue 200 años antes de que Inglaterra hiciera cualquier intento serio por construir un imperio. Cuando lo hizo, siguió el mismo patrón de establecer colonias alrededor de puestos comerciales, por lo que el Imperio Británico se dispersó por el globo terráqueo a lo largo de las rutas comerciales, en vez de extenderse en un centro coherente. La necesidad de descubrir nuevas rutas comerciales durante el reinado de Isabel I surgió de la continua guerra entre Inglaterra y España. Este era el país más rico y poderoso de Europa, y ya había extendido su imperio a gran parte de las Antillas y Centroamérica, resguardando con celo las rutas marítimas del sur y del oeste. El comercio internacional era tan importante para la economía y sociedad isabelina que se volvió esencial abrir nuevas rutas comerciales. Aunque navegar era muy arriesgado, aún así era preferible a la transportación por tierra, que se dificultaba por los pocos caminos y los países hostiles. Drake y los demás navegantes isabelinos comenzaron robando el tesoro español, así como cometiendo otros actos de piratería. Pero pronto la necesidad de abrir rutas comerciales nuevas y de más largo plazo se convirtió en la prioridad. Las expediciones isabelinas alcanzaron destinos tan lejanos como Rusia, Estados Unidos y Canadá en el norte, y Sudamérica, África y Asia en el sur, buscando nuevas rutas comerciales. Su logro fue aún más increíble debido al largo tiempo que tomaba completar los viajes en navíos pequeños, que a menudo cruzaban mares hostiles. La importancia de abrir nuevas rutas comerciales en Asia y las Indias Orientales era primordial para los aventureros comerciantes isabelinos. Las especias eran el producto más apreciado y valioso, alcanzando precios muy altos en los mercados europeos. La vida en un barco de la época isabelina era durísima y la paga muy pobre, pero frente a la vil miseria que había en la tierra, en una época cuando gran parte de la gente del campo era expulsada de su tierra por la fuerza, pues las cosas realmente no estaban tan malas. Una buena porción de la tripulación de un barco eran criminales, los cuales escapaban de la justicia.
lo que con frecuencia conducía a problemas de indisciplina. La tasa de mortalidad entre una tripulación promedio era muy alta, y se consideraba normal que un barco regresara al puerto con solo una cuarta parte de la tripulación. Para asegurarse de tener suficientes hombres para el viaje de regreso, la mayoría de los capitanes se excedían al contratar una nueva tripulación, pero esto ocasionaba problemas de sobrepoblación y racionamiento de comida. Las condiciones a bordo eran de muy poco espacio. Cada hombre dormía por lo general en una hamaca que colgaba entre las cubiertas, en su lugar de trabajo, y el servicio de baño prácticamente no existía. En estas épocas donde tenemos radar y tecnología computarizada con satélites, es muy fácil subestimar las grandes destrezas de navegación de los marinos isabelinos. Ellos navegaban en mares inhóspitos y tenían que estimar su posición lo mejor que pudieran, guiándose solo con la posición de los cuerpos celestes. Hasta el desarrollo de los instrumentos más refinados, como el cronómetro a mediados del siglo XVIII, la circunnavegación era una ciencia inexacta y dependía mucho de la capacidad de observación del individuo. No es necesario decir que había bastantes accidentes, sobre todo si los barcos eran sacados de curso por el mal tiempo y llevados a aguas desconocidas. Después del rompimiento de Enrique VIII con la Iglesia de Roma, en 1533, Inglaterra estuvo bajo la constante amenaza por parte de los países católicos de Europa con el fin de restablecer la autoridad papal. España estaba particularmente molesta por los actos de piratería de los aventureros ingleses sobre sus barcos, en especial durante el reinado de Isabel I, por lo que pretextos les sobraban para lanzar una ofensiva contra Inglaterra. En julio de 1588, una armada de 138 barcos y 24,000 hombres fue enviada para invadir Inglaterra. Según una leyenda no corroborada, se supone que Drake insistió en terminar un juego de bolos antes de hacerse a la mar. La Armada Invencible creaba un espectáculo formidable conforme avanzaba lentamente hacia el Canal de la Mancha. La flota inglesa se vio obstaculizada por la marea para entrar con rapidez al mar abierto, pero el osado arte de navegar de Drake, del vicealmirante John Hawkins, de Martin Frobisher y de muchos otros, finalmente triunfó. Aunque con frecuencia se ha acusado a Drake de ser un loco, poco mejor que un pirata legalizado que actuaba como agente de la reina Isabel en su guerra contra España, tal crítica es quizás un poco dura. Era un hombre honorable, el cual cuidaba bien de sus tripulantes, aunque a veces con dureza. Por supuesto, ansiaba las mejores cosas de la vida, y después de ser armado caballero en 1581, se veía a sí mismo como un miembro de la nueva aristocracia. Esto le trajo muchos enemigos, entre ellos los que tenían títulos heredados. Después de su circunnavegación, se convirtió en alcalde de Plymouth e hizo campañas para muchas mejoras del pueblo, incluso un mejor suministro de agua. Hombre bajo y fornido, se dice que se volvió muy corpulento en sus últimos años y se estableció en un semi-retiro en la bahía de Portland, cerca del lugar donde nació. Esta había sido expropiada por la corona en la disolución y convertida en una residencia por Sir Richard Grenville. Drake murió en 1596 en Portobelo, en el Caribe. Falleció a causa de disentería. La época de descubrimientos para los exploradores europeos comenzó realmente en Portugal, en 1415, con el príncipe Enrique, conocido como Enrique el Navegante, quien envió barcos para explorar las costas norte y oeste de África, que llevaron a Portugal riquezas como el marfil. Vasco de Gama, también portugués, rodeó el Cabo de Buena Esperanza, en el extremo sur de África, y continuó hasta abrir la primera ruta marítima a las Indias.
Exploradores portugueses posteriormente descubrieron rutas a Japón, el sudeste asiático y a Sudamérica, lo que convirtió pronto a Portugal en una de las naciones más ricas de Europa. España y más tarde Inglaterra emularon estos primeros viajes en su sed de oro y otras riquezas. Fuera de los avances realizados al compilar cartas de navegación más precisas, se reunió muy poca información científica en estos primeros viajes, motivados ante todo por el dinero y el comercio. En el siglo XV, el mundo se encontraba mucho más fragmentado de como lo conocemos hoy. Las civilizaciones más avanzadas se encontraban en el norte de África, el Mediterráneo, China y la India, pero cada una de ellas sabía muy poco de las otras. Entonces, pocos europeos tenían conciencia del mundo más allá de Europa. Abundaban las leyendas e historias de los viajeros, así que incluso aquellos que se aventuraban a explorar lugares muy lejanos tenían poca credibilidad. Una gran parte del Atlántico permanecía sin explorar, y la existencia de América y del Pacífico no se había comprobado. Gran parte del mundo seguía siendo un misterio, sin cartas de navegación ni mapas. Para los valientes aventureros, salir en sus viajes de descubrimiento con solo algunas técnicas de navegación limitadas era un viaje a lo desconocido, comparable a las actuales exploraciones espaciales a la Luna y más allá. Para los observadores modernos de los viajes isabelinos de descubrimiento, resulta difícil comprender la grandeza de la empresa, así como percibir un patrón de exploraciones. En realidad, nunca hubo un plan coherente. Dado que la mayoría de los países europeos estaban en guerra entre sí, cada uno actuó de una manera muy independiente. La exploración del mundo fue, por lo tanto, poco más que una carrera por las riquezas robadas a las sociedades primitivas, o para establecer acuerdos comerciales con las comunidades más desarrolladas. Inglaterra aún tenía cierto poder en Europa, y las ideas como los descubrimientos científicos e incluso el imperio llegaron mucho después. Aparte del obvio pillaje, la propagación de las enfermedades también se convirtió en uno de los principales problemas. Después de 300 años, aún podemos ver la influencia europea en todo el mundo, ayudando a hacer de este un lugar más pequeño y más unificado, aunque ello difícilmente pudo haberse logrado sin la intención de aquellos primeros aventureros mercantes que se hicieron a la mar en sus viajes a lo desconocido. Si te gusta mi trabajo, por favor, suscríbete, activa las notificaciones y comparte el video con tus amigos. Eso es algo que me ayudaría bastante. Mi nombre es Ajay López y te deseo un día histórico.